Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estoy preparada para tener una conversación con Vanessa Haidt, que vamos a hablar sobre nuestras cosmovisiones, sobre nuestro abordaje, nuestra visión integradora de la salud, de la medicina, de la psique. Y Vanessa en concreto es médico integrativa, pero es una médica cirujana. También hace astrología médica y terapéutica. Y hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo andamos? Pues nada, aquí presentándote, un poco diciendo lo que haces. Estaba diciendo que eres médica integrativa, eres originalmente médica cirujana Ujú. y hacías la medicina tradicional y has ido cambiando o has ido integrando. No sé si quieres explicar tú un poco, yo voy a leer aquí lo que haces, pero si luego quieres profundizar un poco más Dale, para luego dar paso a nuestras cosmovisiones, ¿no? dale, dale. Eh, entonces también eres divulgadora en la nueva medicina germánica, que es la medicina de Hammer, que de ahí sale la biodescodificación. Entonces también, por tanto, eres descodificadora o decodificadora biológica. Eres yoga terapeuta también, ¿vale? Y no sé si algo más. No, no, yo creo que de eso ha sido todo mi recorrido brevemente. Buenísimo, buenísimo. Bueno, si quieres definirte tú un poquito más o mejor o explicar un poco cómo llegas a esta integración, ¿no? Dale. Bueno, primero, gracias, Guiomar, por esta convocatoria, por reunirnos, ¿no? Yo aquí desde el otro lado, desde el Cono Sur, desde Argentina, Córdoba, y vos allá, en el viejo continente. Bueno, a ver, ¿qué te puedo contar? Sí, estudié medicina, mi carrera de grado es la medicina, el título, ¿no? Es médica cirujana, pero yo cuando salí de la facultad lo que hice fue meterme derecho a hacer investigación. Si hay algo que siempre digo que me ha llamado y me ha atravesado en muchos momentos de mi vida ha sido la capacidad de indagar en profundidad que tengo. Entonces, bueno, en ese momento de Vanessa histórico, ¿no? Para lo que me daba el nivel de conciencia era, bueno, obviamente para hacer investigación en ciencia básica, ¿no? Así que bueno, hice mi doctorado, bueno, me gradué de doctora en medicina y cirugía, ese sería un poco también el título. La especialidad que tengo es biología celular, ¿no? Ujú. Y bueno, durante 15 años estuve dentro del ámbito del laboratorio haciendo investigación básica, haciendo distintos tipos de investigaciones, siempre aplicadas a la salud, al área de la biología, modelos biológicos básicos como son cultivos celulares de distintos tipos. Hice técnicas de reproducción asistida, ¿no? de medicina reproductiva. Bueno, nada, una serie de cosas en el ámbito de la medicina más tradicional, ¿no? O sea que yo siempre digo que vengo de la cocina del método científico. Sí, el Entonces, laboratorio. del laboratorio, del método científico, ¿no? Un método muy cartesiano, un método donde A y B en algún punto deben juntarse, ¿no? Y bueno, de ahí vengo, de ahí salgo y también de ese mismo lugar empecé a hacerme las preguntas o los cuestionamientos que iban como a punto muerto, ¿no? Muchas veces iban a punto muerto. Yo creo que eso era eh, una de las cosas que más me incomodaba o que más me impulsaba, ¿sí? A querer buscar algún tipo de otra respuesta porque con los modelos de investigación, con los modelos de científicos, biológicos básicos, no encontraba las respuestas que muchas veces se me venían, ¿no? como cuestionamientos. Así que bueno, me fui del país, volví, hice un montón de movimientos. Ya te digo, soy muy inquieta, tengo un Sagitario, un Júpiter Sagitario muy fuerte, entonces soy inquieta, no tengo muchas veces raíces y Mm, eso hace que yo me mueva mucho, bueno, buscando precisamente. Y, claro. y
Y bueno, una de las Claro, y esto, últimas... sí, Dime. y esto que dices es muy interesante porque yo creo que lo que acabas de decir es una de las claves, ¿no? Porque lo que queremos aquí es desarrollar el tema de la cosmovisión, pero hay que entender de dónde venimos, ¿no? Pero yo también Sí. vengo de un lugar, de una mentalidad mucho más científica, Ujú. mucho más, no porque nadie me la impusiera, pero bueno, estudié psicología, la carrera de psicología, que estaba, donde la estudié estaba muy orientado al modelo cognitivo-conductual. Luego hice un Ujú. máster de cognitivo-conductual, entonces estaba mucho en esa estructura, pero como tú, soy muy curiosa, tengo muchos planetas en la 3 y era como que, vale, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué es así? Entonces, esta pregunta para mí es básica para el tema de la cosmovisión, para el tema de entender cómo hemos desarrollado una cosmovisión. Una cosmovisión para mí tiene que ser algo propio, o sea, cada uno tiene que tener su cosmovisión propia. No puedes copiar la cosmovisión de otro porque entonces no es una visión integradora, no lo es, sería una copia, sería una creencia, ¿no? Sería Ujú. seguir, que es pues dónde estábamos antes, ¿no? En esta creencia de que esto funciona de esta manera, que esto no se cuestiona, tú investigas y pues hacerte preguntas para ver si tienes resultados, pero no te preguntas ¿y por qué esto es así? Esto, estamos con Plutón en Acuario, la penúltima vez que Plutón estuvo en Acuario, Copérnico rompió, o sea, creó una nueva cosmovisión, Totalmente. rompiendo Ujú. la visión vigente Ujú. a través de preguntarse por qué. O sea, hasta entonces se creían que los planetas retrógrados eran planetas que hacían cosas raras, iban hacia atrás, y nadie se había preguntado por qué eso era así. Hasta que llegó Copérnico, se preguntó por qué y dijo, pues esto es así no porque es la Tierra, todo gira en torno a la Tierra, sino porque en realidad están girando todos en torno al Sol. Entonces, gracias al por qué esto es así, qué hay, por qué esto funciona de esta manera, ¿no? ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay detrás? Eso es lo que te ayuda a crear una visión nueva. Dicho esto, en los porqués, hay veces que la gente confunde el porqué con un porqué que no es propio, ¿vale? Porque si tú te haces preguntas que no son propias y encuentras respuestas que no son propias, sino que o son otras personas que han encontrado esas respuestas, lo que alcanzas es una visión que ya está creada por otros, es una Claro. visión parcial del mundo y no es una cosmovisión y no es una visión integradora. Para que sea una cosmovisión integradora tiene que ser propio, tienen que ser tus porqués y no que te lo Ahora, respondan otros, ¿no? ahora para poder hacerte, para poder llegar al por qué, tiene que haberse fragmentado algo o tiene que haberse movido internamente algo para poner en tela de juicio todo lo que tomaste de manera vertical, ¿no? Todo Sí, lo que tomaste de manera lineal sin cuestionar. Porque la otra es que la realidad es que no nos educan en el discernimiento, no nos educan en hacer ese cuestionamiento, nos educan en un adoctrinamiento. Y si uno adoctrina, no pregunta por qué, ni siquiera se le va a querer ocurrir decir, a mí esto no pienso igual, no me parece que sea como usted me lo está diciendo. Entonces, yo creo que por eso se necesita un movimiento interno de quiebre, un punto sí, de quiebre, de incomodidad que permita, ¿no? En esta desestructuración, la calada, la entrada del, che, ¿y esto? ¿Por qué no me termina de sí, cerrar? ¿Habrá otra forma de verlo, no? Bueno, sí, y yo sí, creo que esto fue un poco lo que fui transitando de múltiples maneras y entonces mientras más te cala, más vas a querer buscar respuestas, sobre todo si uno es un buscador y si uno es el motor, en realidad, muchas veces el propósito de la encarnación o de la vida de uno tiene que ver con buscar respuestas. Porque probablemente, a ver, no todo el mundo tiene el mismo propósito. Esto volvemos a lo mismo que vos decías, ¿no? Creo que en esto no convergen nuestros puntos de que somos dos personas cuestionadoras, dos personas que indagamos, dos personas que buscamos, dos personas que no nos acomoda cualquier cosa, ¿no? Entonces,
Obviamente, el motor de propulsión de sentido tiene que ver con encontrar precisamente, bueno, a ver qué me resuena y qué me hace sentido a mí, a mi vida, ¿no? Ahora, es todo un desafío eso. Sí, sí, esto es un desafío y creo que también otro ingrediente para que sea una cosmovisión es que no solo que te haga sentido a tu vida, no solo que te produzca ese quiebre y que te cale, como bien has dicho, sino que luego que tenga una aplicación práctica para ti o en lo que tú hagas en tu vida, que tenga una aplicación práctica, que no sea simplemente teoría, ¿no? Porque sobre la teoría vas acumulando teorías, pero no vas creando una cosmovisión, ¿no? Yo a eso le llamo coherencia. Ah, La coherencia entre tu pensar, tu sentir y tu actuar. Tiene que haber coherencia en tu vida, porque si no, volvemos a, bueno, parece que es la letra de un libro y yo me acoplo a ese libro o a esa letra o a esa verdad, ¿no? Y esa no sí, va a ser mi verdad, no, va a ser la verdad, obviamente, de un sistema de creencias ya preestablecido por alguien más. exacto, exacto. Y creo que es muy importante porque hay mucha gente que tiende esa tendencia a buscar, ¿no? Esto es mucho Sagitario, en el fondo tiene una parte de conexión, pero también tiene una parte de voy a buscar una respuesta que me haga sentirme segura, porque en ese quiebre no lo puedo sostener y necesito algo que me dé más seguridad, ¿no? Y no es desde allí, desde donde se desarrolla una cosmovisión, porque entonces alcanzas como una creencia fija, inamovible, porque cuanto más fijo, más, entre comillas, seguridad te da, ¿no? Mm. Seguro. Por eso yo decía, no es, a ver, no es un camino fácil, porque probablemente sientas eso, sientas inseguridad, sientas incoherencia, ¿no? Cuando no estás actuando de acuerdo a tu propio sistema de creencias, sientas una incoherencia. Esa incoherencia se puede plasmar incluso hasta en una manifestación física, en un síntoma físico. Entonces, definitivamente, por eso te decía, no es un camino fácil. ¿No? Porque requiere muchísima valentía incluso y eh, mucha mucho ser original, ¿no? O mucho ser fiel a uno mismo, a pesar de que podés llegar a disonar con los otros o con los otros Sí, y que probablemente entres dentro de una etiqueta y a esta loca qué le pasó, ¿no? Porque sí. más de una vez también me han dicho, ¿qué te pasó? ¿Qué rayo te cayó? Y yo digo, Urano, probablemente me cayó y me caló también ahí como... Sí, sí, sí. Sí, mira, esto me recuerda una anécdota de cuando yo estaba en la facultad estudiando psicología, que había un departamento que se llamaba psicología diferencial que no tenía ningún sentido, o sea, el rizar el rizo de- del no pensar por uno mismo, ¿no? Simplemente se dedicaban a hacer estudios o sea, había un libro que tú tenías que estudiar todos los estudios que se habían hecho sobre diferentes temas que estaban mal hechos, todos los experimentos estaban mal hechos, con un montón de variables sin controlar, con resultados interpretados de manera muy subjetiva y que luego encima las del departamento a su vez hacían sus experimentos, que nosotros éramos los que hacíamos el trabajo sucio porque no había ordenadores, o íbamos al campo en a esta preguntar a época. gente y entonces tenías que, para aprobar el examen, tenías que haberte leído no solamente lo del libro, sino lo que estas profesoras habían publicado, ¿vale? Y Ok. entonces vamos a examen, 200 alumnos, aprueban dos. Las únicas dos que se habían molestado en leer los artículos publicados por las profesoras. Entonces, claro, es lo típico que te estudias el examen, voy a por el 5 pelado, lo justo en la reválida, ¿vale? En la reválida, a por el 5 pelado. Y yo digo, bueno, esto no va, creo que no va a caer, historia de la psicología diferencial, porque era o sea, la psicología diferencial es una tontería, la historia de la psicología diferencial tiene menos sentido todavía, ¿no? Entonces, y eran 2 páginas. Lo descarto y va y cae eso. Sí, sí. Entonces, era como, no puede ser. Entonces, me acordaba de las primeras 4 palabras del capítulo. Entonces, las puse y a partir de ahí me permití divagar.
Y había una frase que escribí, que entonces, bueno, saco un 4,8, voy a la revisión del examen, a ver si me ponen el 5, y estoy ahí en toda la cátedra sentada, o sea, el catedrático y todas las profesoras, y entonces dicen, a ver, Guiomar, ¿estás de acuerdo con lo que has escrito? Y claro, yo digo que escribo muchas cosas, he escrito, ¿no? O sea, y entonces me lee la frase exacta que era, lástima de aquellos que publican por afán de ser conocidos en vez de por afán de conocer. Y entonces, en ese momento estoy delante de la Inquisición y me hace la pregunta la profesora y me dice, ¿estás de acuerdo con lo que has escrito? Y en ese momento mi cabeza rápidamente se baraja todas las posibles opciones de respuestas y consecuencias y me doy cuenta que la única respuesta que puedo dar es la verdad, que es sí, porque lo he escrito, ¿no? Y entonces digo que sí, y es un poco, o sea, para que veas el cambio de paradigma y tal. Entonces ella coge y hace así, mira a las otras, me mira a mí y dice, aprobada. ¡Ah! Muy bien. Pero es un poco como el sinsentido, el Convicción. absurdo, el paradigma antiguo, el cambio de creencias, el tú asumir tu propia verdad a pesar de todo, que además resulta que es tu propia verdad está poniendo la lupa sobre la incoherencia de las otras, que encima ellas entre ellas se acusan de eso, ¿no? Entonces es como, hostia, ¿sabes? Entonces lo digo como un poco como para ilustrar lo que es este salto, este cuestionamiento, este salto de creencia, cambio de paradigma y creación de una propia cosmovisión, es como que hay un punto donde rompes, donde dices, ¿qué hago? ¿Me pongo en evidencia o no? Dices, sí, te pones en Bueno, evidencia. por eso te decía, es para valiente, porque hay una exposición, en algún lugar hay una exposición muy fuerte, es plantarte y decir, esto es mi verdad, ¿no? Y una verdad, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Una verdad que tiene que ver con una verdad interna, una verdad propia, no una verdad como supuestamente verdad afuera hay, ¿no? Entonces, no una verdad social, o no una verdad familiar, o no una verdad de lo que sea, ¿no? Sino que esta es la mía. Por eso yo decía, requiere muchísima valentía porque va a haber una exposición y probablemente juicio hacia esa exposición, ¿no? Probablemente el juicio de qué le pasó, qué se fumó, qué se tomó, qué sucedió, bueno, nada, todas esas cosas que uno después las va piloteando, a medida que uno se va sintiendo cada vez más que calza en esos zapatos, ¿no? Yo creo que el trabajo de uno es el de enraizamiento, ¿no? El trabajo de uno es sobre la seguridad de uno, de esto, de sentir que estoy alineada, que estoy en coherencia, que todos mis chakras se alinean y que lo que sale de mí y lo que emano, ¿no? Energéticamente también tiene que ver con eso. Eso. Y cuando estás en esa coherencia y estás emanando energéticamente desde esa coherencia, el momento en que hablas, es que esa coherencia se traduce. Entonces, aunque haya gente que esté, no sé, que te pueda haber criticado, en el momento en que hablas ya no te pueden criticar, porque estás en coherencia, ¿no? Porque es que ya entra su incoherencia en evidencia, como en este ejemplo que os he puesto de la cátedra de la psicología diferencial, ¿no? Exacto. O sea, ellas mismas se revelaron su propia incoherencia, porque yo me mantuve en mi coherencia, ¿no? Como ese Copérnico enfrentándose a la iglesia. Copérnico enfrentándose a la iglesia. Uy, qué anécdotas, cómo habrá sido, ¿no? Para ese hombre, bueno, y después tener que sentir la humillación, ¿no? De tener que admitir algo de lo cual no estaba completamente de acuerdo en lo más mínimo. Y de decir necios porque lo tienen ante sus ojos y no lo van a aceptar, bueno, un poco por ciegos y por necedad, ¿no? ¿A dónde nos lleva el poder muchas veces? Claro. Entonces yo creo que el primer mensaje de nuestra conversación es que sé fiel a ti, sé fiel a tu visión, o sea, no tengas miedo de exponer tu propia verdad, si es una verdad en coherencia, o sea, y de ir hacia adelante con eso. Y quien quiera criticar, no te preocupes que al final por su propio peso va a caer en su lugar, ¿no? Porque
no hay nada más poderosa que la coherencia interna, ¿no? Entonces, bueno. Era como yo te decía, yo creo que es un estado, la coherencia yo a veces la describo como un estado de paz. A veces viste que te preguntan, ¿cómo se siente sentir paz? Bueno, para mí sentir paz, y esto es a título personal, obvio, es cuando estoy en coherencia, Sí. cuando no hay ninguna de mis cuerpos que empiecen a disonar o a pelearse entre ellos, entonces yo siento que respiro y me expando, estoy en paz. Entonces esa es coherencia para mí. Sí. Pero bueno, Sí. es todo, obviamente, de vuelta, es todo un trabajo que tiene, y un trabajo que se va como reforzando a medida que vos, de vuelta, vos te vas sintiendo cada vez más cómodo con esto que sos vos, con esto que vos incluso hasta creás desde tu propia creencia. Creo que en nuestra conversación privada yo te decía, he tenido momentos de terrible incomodidad, hasta de ocultar la cosa que me sale más naturalmente y con lo cual yo disfruto mucho, que es la astrología. Que cómo podía ser que un médico pudiera también abrazar la astrología, siendo que la astrología está muy menospreciada, muy manipulada y muy mal vista. Creo que a propósito, obviamente, porque para mí uno de los saberes más antiguos y más sagrados, ¿no? Pero ¿cómo podía ser que un médico, y más un médico que venía del método científico? Por eso te dije, yo estaba en la cocina y de repente empecé a hablar de astros, empecé a hablar de emociones, de cómo impacta todo este cielo, cómo impacta toda esta configuración en tu microcosmo que sos vos, ¿no? Y bueno, ha sido todo un camino y un desafío. Aún lo sigue siendo, por momentos también. Me imagino. Sí, siempre es un desafío muy grande el ir a hacerlo diferente, ¿no? Hacerlo y creo que diferente. Animarse a eso, animarse a hacerlo diferente, animarse a hacerlo distinto al que lo hace el común denominador, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que esto es, o sea, porque nosotros estamos hablando aquí desde cierta autoridad, ¿no? Porque psicóloga, médico, que cosmovisión, y esto parece como que, bueno, ellas tienen su No, no, perdona, pero es que cosmovisión puede ser muchas cosas, ¿eh? Entonces, hay mucha gente hoy en día que siente esta pulsión muy grande, claro, Plutón en Acuario nos está diciendo, o sea, suelta ya tus creencias y haz lo que es auténticamente tuyo. Entonces, para hacer algo auténticamente tuyo necesitas estar en coherencia y basarte en tu propia cosmovisión, en tu propia visión de la realidad, con todas las cosas que la componen. Entonces, a veces es como muy gráfico o como nosotras, ¿no? Que, pues, que medicina, en tu caso medicina, la biodecodificación con la nueva medicina germánica, con los chakras, con la astrología, con la biología celular, la cosmobiología, ¿no? Entonces, cosas muy diferentes. Yo en mi caso es la psicología, el sistema nervioso, el trauma, las memorias celulares, la astrología, por supuesto, la visión del bebé interior, no sé. Cada una de las dos hemos ido desarrollando a través de todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos experimentado, esa visión única que es la mía, la tuya, que genera esa cosmovisión, ¿no? Y eso es lo que te da coherencia y lo que te da propósito. Totalmente. La gente busca esa coherencia y ese propósito, y por eso una de las cosas que queremos aquí es que podáis comprender o haceros una idea o adaptar esto que decimos a vuestra vida para que tengáis más fe en vosotros mismos y en vuestra visión, ¿no? Es que es aplicable absolutamente a todos los individuos. O sea, nosotros porque de repente estamos trayendo como en un marco teórico profesional la psicología, la medicina, pero aplica a cualquier individuo que va buscando nuevamente sentido a todo esto que le va transcurriendo o que va generando, ¿no? Claro. En su propia historia. Ahora te escuchaba y se me venían, claro, bueno, yo hago movimientos de asociación en mi cabeza, digo, esto de abrazar una cosa, abrazar la otra, que en apariencia o en una forma superficial parece que no tienen nada que ver, pero que uno, desde su propio eje, desde su propio ser interno,
le encuentra sentido y encuentra la conexión entre una cosa y la otra. Yo creo que esa fue una de las cosas que a mí más me voló la cabeza, porque yo dije, ¿cómo es que pude unir la medicina con la astrología? Y que hoy me salga muy fácilmente esto que hablábamos el otro día, de poder pensar con el hemisferio izquierdo y hacer la conexión con el hemisferio derecho, ¿no? Pero bueno, ha sido el recorrido y el trabajo mío de encontrar la asociación, de encontrar el punto de unión. Probablemente haya sido exactamente igual con el tuyo, porque de vuelta, aparentemente parecen todas herramientas, conocimientos, información distinta, pero resulta que hay un hilo conductor. Y el trabajo de uno es agarrar eso precisamente y empezar a unir los puntos. Sí, y nos inspiramos en otras personas, ¿no? O sea, Totalmente. yo para el tema del sistema nervioso y trauma me inspiro en Stephen Porges, por ejemplo, en la astrología me inspiro en Caruti, en cada disciplina me he inspirado en algo, en alguien, en trabajo que ya está hecho, pero me lo he llevado a mí, he hecho yo las conexiones, o sea, como tú, ¿no? O sea, la forma en que tú has hecho las conexiones es tuya, aunque haya la astrología védica, trabaja la medicina, sí, pero la forma en que tú has hecho las asociaciones es tuya, ¿no? Esta es mía, por eso. Existe la astrología médica, de hecho sí, los médicos en la antigüedad eran astrólogos, eran filósofos, eran matemáticos, o sea, no es nueva la astrología médica. Quizás mi impronta es nueva, pero porque es mi impronta. Exacto. La de lograr, exacto, por eso, pero esto es nuevamente, esto es una fusión que surge de mí. Esta es mi propia creación, vamos a decirle. Sí. Entonces, ¿de dónde viene de la creación esta? Y bueno, de encontrar que las enfermedades, o lo que nosotros llamamos enfermedades en medicina, estos síntomas físicos, tienen como un origen o un punto de partida en situaciones muy fuertes que vive la persona, ¿sí? Y que va a impactar en 3 niveles: en el cerebro, como órgano, en la psique, ¿sí? Y en un tejido, y en cerebro, psique y órgano, exacto, y en un tejido puntual, ¿no? Que va a manifestar, va a ser una manifestación física, ¿no? Ahora, ¿y cómo unir la astrología con todo esto? Claro, a mí hoy me resulta, quizá a vos también te resulta una obviedad, porque uno ya está tan acostumbrado a leer el lenguaje astrológico que resulta muy obvio cuando uno abre una carta, abre ese mapa, despliega, ¿no? Ese mapa de ruta de la persona y empieza a encontrar cómo genera, cómo se gesta, en qué cree, cómo va a responder. Y eso fue creo que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, porque yo decía, wow, tengo como un manual para poder indagar en precisión, sin tener que divagar tanto, sin tener que perder o dispersar mucho la energía, yendo al hueso, que yo siempre le digo, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, también supongo que eso tiene que ver mucho, y Omar, con vos, que nos encontramos en ese lugar, nosotros vibrando desde el mismo lugar, de esto, de penetrantes, de incisivas en mucha, tener la máquina de rayos X para no comerte a veces el discurso de lo que el otro a veces te quiere convencer, etcétera. Totalmente, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me pasó mucho con las lunas de Caruti, que bueno, Caruti es bastante profundo y rompedor de paradigmas en sí mismo, pero yo estuve, o sea, destripé su material hasta la enésima potencia, si se puede decir de alguna manera, ¿no? O sea, leí sus libros tantas veces, hice tantas veces, primero en presencial, talleres basados en sus libros, que de allí fui destilando poco a poco mi propia comprensión. Pero era a base de profundizar y destripar y sentir y experimentar toda su información. Y de la misma manera en que tú destripas la medicina germánica y encuentras las claves en la carta natal, a mí me pasó lo mismo con la psique, ¿no? Con la psicología. O sea, también destripé mucho toda la parte psicológica, conductiva, de por qué esto es así, por qué cognitivo-conductual, ¿no? La parte cognitiva. Sí. Y ahí es donde empecé a ver
pero esto está en la carta, esto es esto, ¿no? Y es lo que te lleva a hacer esas correlaciones. Por Por cierto, aquí eso, hay... y ahí está la asociación que uno empieza a hacer. Por eso, algo que parece que no se encuentra, que no se toca, se empieza a tocar. Exacto, exacto. Mira, aquí hay, soy Andrea Inés, explica de que deja su trabajo, su comercio de 12 años para seguir y hacer lo que realmente es suyo, que es una combinación, en su caso, de biodanza con astrología, ¿vale? Y que el camino que siempre llevó en ella, dice, ¿no? Hermoso. Justo. Hermoso. Yo creo que, a ver, no sé si vas a coincidir conmigo, Guiomar, creo que estamos como en un momento planetario a donde una de el próximo salto de conciencia, ¿no? El próximo salto, el salto cuántico del que tanto se habla, tiene que ver con esto, ¿no? Con la fidelidad a uno mismo, con lo que realmente resuena y con lo que vine a hacer. Pero bueno, hay que tomar responsabilidad nuevamente. Esto es de valiente, esto es de plantarse, exponerse, sí, sentir inseguridad, sentir miedo, sentir un montón de cosas. Uno va a tener que atravesar todo eso. El otro día lo charlaba junto, que trabajo muchas veces yo para trabajar mis casos. Trabajo en colaboración con psicólogas también, ¿no? Porque yo creo que muchas de las cosas que yo planteo o que abro necesitan procesos y los procesos obviamente los va a hacer el psicólogo porque creo que está altamente capacitado para eso, está entrenado para eso, ¿no? Entonces, charlando con ellas hablábamos de eso. Digo, que esto que se viene, esto que empieza a palpitar, ¿no? Primero, nosotras venimos como abriendo caminos, ¿no? Sí. Porque nosotras vamos a ser de alguna manera las que vamos a acompañar a toda esta gente que va a empezar a sentirse muy incómoda por distintas razones. Por ejemplo, entramos Plutón en Acuario, ¿no? Bueno, van a empezar a desaparecer un montón de lugares de trabajo, de ocupaciones, ¿no? Esto que yo pensé que tenía muy asegurado y que iba a hacer el resto de mi vida y capaz que me iba a jubilar, no existe ese concepto tal, ¿no? Es completamente impensado en este momento. Entonces digo, toda esa gente que va a quedar como fuera, va a tener que realmente, ¿no? Plantearse, bueno, a ver, ¿para qué es bueno? ¿Qué te nace? ¿Qué dones tenés? ¿Qué habilidad? ¿Qué te hace sentir placer? ¿Qué te hace sentir útil? ¿No? Entonces, sí, todas esas cosas creo que no nos hemos cuestionado, no nos hemos estado también bastante cómodos, ¿no? Detrás también, sumergidos quizás en este sistema que no es del todo favorable para el individuo o para la manifestación del ser individual, pero creo que se viene eso, ¿no? Entonces también es necesario que los acompañamientos tengan que ver mirá, a mí me pasó, que era lo que dijiste vos, no estamos hablando de libros, no estamos hablando de cátedra, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de, yo lo viví, lo viviste vos, ¿no? Hemos transitado ese camino, y si nosotros lo hemos transitado, que somos personas comunes y corrientes, cualquier otro puede transitarlo. Sí, sí. Mira, aquí Eve Flores hablaba de reconexiones neuronales, bueno, hacía referencia a algo que no sé qué es, y luego de una info disponible en la red universal, ¿no? O sea, y esas conexiones neuronales es un poco, siento que a lo que nos estamos abriendo, ¿no? Con ese Plutón en Acuario, ¿no? Con ampliar esas conexiones neuronales. Pero también a raíz de lo que dices, tú dices que muchos trabajos van a ser obsoletos y la gente se va a quedar sin trabajo. Pero claro, si miramos más profundamente, que eso es lo que nos gusta hacer, es, vale, ¿realmente se van a quedar sin trabajo o es que hay una parte de ellos que ya siente que no vibra con eso y esa parte de ellos les va a sacar del trabajo rápidamente? Totalmente. Es decir, van a dejar de resonar con el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Y yo creo que esta revolución de Plutón en Acuario, que además es que está, cuando entra Plutón en Acuario, está activo el nodo norte y Quirón en Aries, ¿no? Entonces eso habla de la individualidad. Y si antes era una persona que contribuía a cambiar toda la cosmovisión, yo creo que ahora vamos a ser muchas personas que vamos a generar nuestra propia cosmovisión. Totalmente. O sea, van a haber muchas cosas
cosmovisiones. O sea, van a haber muchos cambios de paradigma, tantos como personas que van a cambiar su propio paradigma interno, ¿no? Entonces, y estamos en ese proceso. Y el desafío va a ser que podamos convivir cada uno con su propio paradigma sin intentar imponer el mío. Exacto. Sin intentar imponer mi forma, mi visión, mi todo. Definitivamente. Ahora, vos me planteabas eso de los puestos de trabajo. Yo creo que se van a dar en simultáneo dos situaciones a la misma vez. La gente que va a sentir que es expulsada de su trabajo sin entender qué fue lo que pasó, y el que va a tomar la oportunidad de decir, qué bueno, porque esto ya no vibraba más conmigo, no resonaba más conmigo. Sí. Todo va a depender, obviamente, del nivel de conciencia desarrollado de cada uno, ¿no? Sí. Sí, que es muy el paso este de Cáncer a Acuario. Yo lo que vengo observando es desde el 2020, Cáncer y Géminis también, que son los signos como más patriarcales que hay o más fijos en ese sentido, están teniendo que dar un salto evolutivo muy importante, ¿no? Y estos días está habiendo muchas sesiones que tienen esta temática, y también en mi comunidad online que acabamos de hacer el encuentro, igual, ¿no? Era el tema Cáncer Acuario, es decir, estamos dando un salto hacia lo nuevo, hacia lo individualizado, pero todo lo viejo, todo lo que nos... Y aquí podemos hablar un poco también de la biodecodificación, ¿no? Todo como que lo viejo nos está tirando hacia atrás. Por un lado, o sea, están las pruebas del techo del ego, que digo yo, que los viejos patrones, como que quédate siendo pequeñita, sintiéndote culpable, no eres suficiente, no tienes idea, no sabes. Y otra parte nuestra que dice, no, o sea, quiero ser yo misma. Y está habiendo mucha somatización en la forma de molestias, dolores o problemas pulmonares, respiratorios, gripes, mucho de esto, pero también otros problemas. Me ha hecho gracia porque que si hemorroides, que si pies, y todos tienen que ver con territorio y con identidad. Totalmente. Bien, bien. Eso es muy... Hemorroide tiene que ver con un conflicto con la identidad dentro del territorio. ¿A dónde te ubicas vos? Sobre todo con la sangre, con la familia. Entonces, por eso es que para mí es tan interesante, ¿no? Cómo confluyen el lenguaje biológico con el lenguaje astrológico. Es que se ve en el acto. Por eso, pero quizás porque uno, vuelvo a reiterar, ¿no? Uno está ya tan, nuestra mirada ya está tan empapada, tan entrenada. Es automático. Es automático, tal cual. A veces una de las cosas que me preguntan, pero ¿y cómo? ¿Desde dónde lees? No me hagas esa pregunta. Yo ya no sé si leo desde un lado, desde el otro. Está ya tan integrado ambos conocimientos, la información ya está tan fusionada, tan mezclada, que no puedo saber desde dónde. No. Entonces, para nosotros resulta quizás una obviedad, pero para el otro... Claro, entonces uno hace una asociación súper rápida y dice, tiene hemorroides, bueno, ¿cómo se estará sintiendo dentro de su propio territorio con la familia de sangre? Evidentemente no encuentra su lugar, o quiere ocupar un lugar que no es el de él o ella. Sí, mira, me viene otro ejemplo que para lo que acabas de comentar, ¿no? De cómo, o sea, de dónde viene de dónde viene la conexión, ¿no? Te viene de todos lados porque es que lo tenemos integrado como cosmovisión, ¿no? Entonces pongo otro ejemplo, que este fue una consulta, ¿no? Tengo una sesión, tengo un chico, tal y como entra por la puerta, sus zapatos se desintegran y se queda la mancha o sea, se ve que pisó gasóleo o algo y se fue quedando los trocitos negros. Ay, no te puedo. O sea, se le desintegró literalmente con un solvente. Sí. Entonces, claro, rápidamente, o sea, pies, Piscis, ¿no? También tiene que ver con la madre. Claro, tiene que ver con la madre. El chico tenía la luna en casa 12. Entonces era como, enseguida vi, aparte, bueno, todo el tema de, si lo quieres ver como desde la medicina tradicional china, el elemento agua, los riñones, los ancestros, no sé, enseguida desde todos los lados llega como todas las conexiones, y de ahí, gracias a esa cosmovisión generada con todos esos conocimientos diferentes, pero integrados, porque si no los tienes integrados y no es una cosmovisión, entonces pasa mucho que, por ejemplo, la gente dice,
Bueno, yo soy biodescodificadora, o entonces se anuncian como biodescodificadora, o soy psicóloga, o soy astróloga. No, tú eres tú. Sí. Y tú tienes una visión única. Entonces, tú no eres una médica integrativa tal, no. Tú eres Vanessa Hyde, ¿vale? Yo soy Guiomar Ramírez Montesinos. Entonces, y nosotras, cada una tiene su visión integradora, ¿no? Y creo que esto es la clave también, porque a la hora de la gente emprender e iniciar sus cosas, yo veo mucha tendencia a identificarte con la herramienta en vez de ser tú quien utiliza, quien se manifiesta tal cual es y en un momento dado atraviesa este conocimiento o esta herramienta la pones al servicio o es otra cosa, ¿no? Me super cabe lo que vos acabas de decir, porque creo que más que nunca se ve mucho eso. Por ejemplo, con el acceso a toda esta cuestión de lo pisciano místico, ¿no? La New Age, ¿no? Ha habido tal boom de herramientas, ¿no? Que, bueno, la gente va y toma y toma y todo. Y yo veo que hace un curso de esto. Entonces tiene, soy esto, no sos esto, sos un montón de otras cosas. Es una etiqueta, ¿no? Pero a ver, este acceso súper amplio a la cantidad de herramientas que da esta nueva era, esta cuestión, muchas veces confusa, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo pisciano, muy confuso, muy ambivalente, muy obnubiladas incluso las personas, no saber mucho de qué va la historia, bueno, hace esto, hace que, bueno, vos no puedes, te identificás con la herramienta, ¿sí? O vas y decís que sos eso, tomando, aferrándote a esa identidad, pero no siendo vos realmente, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Entonces, y además es que cuando desarrollas tu propia cosmovisión es divertido, ¿no? O sea, es inagotable, no es, porque yo creo que cuando es una técnica que usas y tú te apoyas en la técnica y te identificas con la técnica, eso te coarta, ¿no? Te cansa también, ¿no? Te limita. Te limita. Eh, Sí. y no es coherente porque no eres tú. Bueno, una de las cosas lo que vos estás diciendo, una de las cosas que me pasa a mí es que cuando yo entro, ¿no? A conjugar o en este cóctel de cosas que hago dentro de, obviamente, toda mi cabeza, yo lo tomo como un juego, para mí es un juego. Y al ser Eso un es. juego, me resulta, obviamente, muy fluido, me resulta placentero, me resulta grato, me divierto, por lo tanto, obviamente, no me drena. Claro, porque Como, el a ver, juego como estamos hablando de Mercurio. es muy mercurial, tal cual. Como todo, obviamente soy un ser humano que termina cansado, cuando obviamente me vienen casos que son muy densos, sobre todo, a ver, hablemos que a mí me vienen casos físicos, ¿no? Me van a venir con un diagnóstico de cáncer, me van a venir con un diagnóstico de úlcera gástrica, me van a venir con un diagnóstico de, no sé, colitis ulcerosa, no importa, o sea, me viene con una manifestación física la persona. Y yo siempre les explico que el cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, que es el elemento tierra, es la materia, ¿no? Es el de máxima densidad y es el que también pone el límite final, ¿no? Como diciendo, bueno, a partir de acá no se puede ir a ningún otro lado, porque si vas a estar con dificultad para digerir, si vas a estar con dolor, si vas a estar con fiebre, si vas a estar, el cuerpo empieza como a limitar, ¿no? Y en vez de empezar a pelear con todo eso que nos va pasando, sería interesante que empecemos a observar qué está pasando y para qué está pasando esto en ese momento de la persona, ¿no? Entonces, un poco también la idea de todo esto es cambiar la perspectiva. En vez de luchar, es, bueno, a ver, ¿qué me trae? Empezar a comprender el lenguaje biológico. ¿Qué me trae esta sintomatología? ¿Qué me aporta? Claro, ¿No? pero para eso has de incluirlo, para eso has de aceptarlo, porque Total. la tendencia que tenemos, y más desde nuestro punto de vista mecanicista, es a exterminar, amputar, Medicar, extinguir, escindir, medicar. medicar, me lo quiero sacar de encima, ¿por qué? Porque me molesta.
porque Claro, tengo claro. que ir a laburar al otro día, sí, está bien, yo te entiendo. Porque estamos metidos en la ruedita del hámster y no podemos salirnos de ahí, que ni siquiera me puedo dar el tiempo para reparar, porque la sintomatología, por ejemplo, tiene que ver con toda la fase de reparación del proceso de enfermedad. Hay una fase aguda y una fase de reparación. Entonces, es necesario la fase de reparación. La fase de reparación aparecen nuestros síntomas. Sí, Entonces, quiero insistir, la fase, no me puedo dar ni siquiera tiempo para poder reparar. sí. Repite esto, ¿no? O sea, es la sintomatología es la reparación. O sea, Exacto. A ver, en el 90% de lo que nosotros conocemos como enfermedades, la sintomatología se presenta en la fase de reparación. Son muy pocas las enfermedades o los síntomas que se manifiestan en fase aguda. Por ejemplo, la hipertensión arterial tiene que ver con la persona está viviendo en tiempo presente un conflicto. Es decir, la presión aumenta cuando está la persona viviendo esa situación, no cuando la va a reparar. Pero son muy pocas las patologías que presentan sintomatología en agudo. Generalmente la regla es que es en reparación. Sí, insisto en que esto se entienda muy bien, porque es un concepto que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, yo me estuve esquiando y esquiando. Sí, te escuché el post. Sí, pues me caí, se me fue el pie, me caí mal y me pegué un buen estirón en el gemelo, ¿no? Y fue bastante doloroso y luego no podía apoyar el pie y luego ya sí que pude más o menos teniendo cuidado, ¿no? Entonces, primera reacción es, Dios mío, me he hecho daño, la he cagado, no tenía que haber hecho esto, bla, 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 ¿no? Pero luego es decir, no, vale, esto ha pasado por algo, ¿no? O sea, esto tiene un sentido, esto está aquí para mí. Y esto es o sea, es la fase de reparación, es decir, el conflicto que generó eso vino antes. Totalmente. Entonces, yo me hago esto para terminar de soltar aquello. Totalmente. Por eso, una forma de verlo es que el síntoma, ¿no? Viene a traerte el mensaje de algo que debe ser observado, debe permitirse, ¿no? Debe ser atravesado, debe ser integrado, debe ser, nada, a ver, tengo que mirarlo a eso. Sí. En vez de qué mala suerte, porque a mí, o sea, ahí entramos en otras posturas, más de víctima, más de, ay, el azar juega, yo siempre digo, ay, me tocó, porque mucha gente dice, y no le prestamos atención al lenguaje, a lo que decimos, ¿no? Me tocó un cáncer. Yo digo, ¿a dónde está sorteado, por Dios? ¿Dónde está el bolillero en donde a vos agarraste la bolita que decía cáncer? Una locura. O sea, pero a ese punto, ¿cómo hablamos? Sí. ¿Cómo manifestamos? ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cómo nos hablamos a nosotros mismos? Sí. Entonces, eso es encontrar, a ver, el cambio, yo creo que el cambio, ¿no? Como vos bien decías, se vienen los cambios de paradigma y los cambios de paradigma tienen que ver con dejar de crucificar a la enfermedad y ver a ver, ponerme en esto, ponerme, bueno, a ver, ¿qué mensaje me trae? ¿Cómo puedo gestionar mi propia salud? Porque estamos muy acostumbrados a terciarizar la salud. Claro, pero es que el cambio de paradigma es que el problema de salud no es el problema. O sea, el problema es el síntoma nos está manifestando, que nos está ayudando a ver el problema. Yo siempre digo que es como la punta del iceberg, pero debajo, obviamente, que hay toda una situación construida. Esa es la situación. A ver, no culpen al mensajero. No, No y es más, mensajero. es más, o sea, no solamente que es el mensajero, sino que es el instrumento para que la integración de la lección sea más fácil porque tu cabecita no sabe cómo integrarse. Entonces, por ejemplo, con mi pantorrilla, ¿no? Mi gemelo. El gemelo, la parte externa, pierna izquierda, soy diestra, y normalmente gemelo, corrígeme si me equivoco, tiene que ver con ese salto, es lo que nos ayuda a dar el salto, lo que nos ayuda a avanzar, ¿no? Es uraniano. Entonces,
la parte de la pierna de los gemelos es Urano, Totalmente. ¿no? Por lo tanto es el salto, claro que sí. Exacto. Ujú. ¿No? Entonces, de alguna manera yo estoy dando un salto, no soy consciente hasta qué nivel estoy dando el salto, lo siento, lo intuyo, pero no, mi cabecita no se entera muy bien de cómo, cuándo y dónde, pero ese proceso se ha ido dando y entonces se ve que algo se queda en mi cuerpo como diciendo, no, tu cuerpo todavía no está tan no se ha actualizado a ese salto nuevo de frecuencia, ¿no? Se tiene que actualizar, queda algo, ¿vale? Pues hacemos una lesión para lo que se llama reparar en medicina germánica, la nueva medicina germánica, pero en realidad es para que tu cuerpo libere lo que tiene que liberar en la forma de, en ese dolor y esas emociones que genera el síntoma, ahí tu cuerpo está liberando para que se afloje y para que llegue a alcanzar la frecuencia de ese cambio que empezó a darse antes, ¿no? Perfecto, Es todo pero un para proceso. poder hacer todo eso, vos tenés que haber hecho un movimiento interno. Claro. Definitivamente. Por eso, de encontrar la explicación, de entender la lógica, o sea, de buscar nuevamente una respuesta coherente que te sirva como, a ver, que tomes vos como información y la puedas incorporar para tu vida. Si no, vas a, perdón lo que voy a decir, vas a putear en arameo, porque obviamente, va a putear en arameo porque estaba mirando los tucos, porque no vi que se me fue el esquí, ¿y por qué justo me lastimé ahora que estaba de vacaciones y le estaba pasando bomba? Claro, pero fíjate que si puteas en arameo, resulta que, ¿qué es lo que sucede? Que tus pensamientos se vuelven en bucles, esos pensamientos en bucles literalmente generan toxinas en el cerebro. Esas toxinas en el cerebro te bajan la vibración y te desconectan de tu coherencia. Totalmente, a ver, van a ser neurotransmisores que no van a ser precisamente los de la felicidad, te van a llevar a un estado muchísimo más bajo y más denso. Sí, y en el estado de incoherencia estás disociado y entonces estás a merced de los campos mórficos de lo antiguo, de lo canceriano, de lo viejo. Entonces no superas la prueba del techo del ego, te vas hacia atrás y no das el salto evolutivo hasta que pasa otra cosa más. Y normalmente digamos, las propuestas evolutivas primero se sienten a un nivel muy sutil, o sea, vienen desde un nivel muy sutil. Como bien te has dicho antes, o sea, cuando llega al nivel del cuerpo, es que has tenido muchas oportunidades para ir dando esos cambios, esos saltos, y no los has asumido, ¿no? Entonces el cuerpo es el último estadio, ¿no? Claro, bueno, pero porque es el estadio que es muy difícil de evadir también, porque como los otros cuerpos son cuerpos mucho más, más sutiles, ¿no? El emocional, ¿a dónde lo localiza? Bueno, vos porque trabajás con las emociones, pero las personas habitualmente no. ¿Qué tienen de concreto? El físico, el avatar, este cuerpo. Entonces, Claro. obvio, cuando llega a un estadio físico, ha pasado por todos los otros cuerpos, no se registró, no se pudo, se hizo nosotros acá decimos, se hizo el sota, nada, que no quiso tomar responsabilidad, miró para otro lado, ¿no? Haciendo, no pasa nada, entonces, bueno, esto es lo que va pasando, ¿no? Que bueno, se termina manifestando en un cuerpo denso que nos limita. Exacto, exacto. Y mira aquí pone Vane, ¿qué son los ataques de pánico? ¿Desde dónde? Desde la nueva Eh, misión germánica. claro, El claro. otro día hicimos, fue interesante, porque el otro día hicimos un vivo, estoy trabajando con, me encontré con dos médicas integrativas más y estamos por dar un seminario de medicina integrativa muy bonito, a donde vamos a hacer esto, vamos a compartir información desde las distintas miradas nuestras. Obviamente, el toque mío va a ser la parte cosmobiológica, esto de la unión de la biología con el cosmos, y hablamos de ataque de pánico, ¿no? ¿Qué son? ¿Por qué aparece el ataque de pánico? Desde la nueva medicina germánica, un ataque de pánico tiene que ver con miedo por la nuca, miedo detrás. Y un miedo detrás para nosotros en la astrología es un miedo inconsciente, yo no lo puedo ver, o sea, ¿qué historia me cuento que dispara, ¿no? Esta situación de estrés que va a ser que todo mi sistema nervioso simpático se active y entonces empieza a tener manifestaciones.
cómo son las palpitaciones, cómo es la sudoración, cómo es que me duele el pecho, no puedo la taquicardia te dije, el insomnio, ¿no? Esto de la hiperventilación. Bueno, hay un montón de síntomas que tienen que ver con el ataque de pánico. Pero yo siempre contaba, yo he sido panicosa, ¿no? ¿Y qué era lo que me pasaba? Lo primero que yo siempre me preguntaba era, ¿qué historia me estoy contando? Porque las historias que me estoy contando, generalmente, súper nefastas. Obviamente, ante esa historia nefasta, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder afrontar? ¿De dónde voy a sacar? Y tararara, obvio que va a activar el sistema de estrés que tiene el individuo que está preparado para la lucha o la huida, ¿no? Entonces, entender un poco todo eso. Sí. Y lo otro que yo les contaba es que, bueno, a nivel astrológico, ¿no? Desde la astrología, ¿qué tiene que el ataque de pánico, a dónde se lo ve? Y bueno, tiene que ver mucho con el aire, ¿no? Tiene que ver mucho con este mecanismo aéreo que a veces tenemos, que hace que disparemos pensamientos sin ton ni son. Sí. Y no solamente eso, o sea, para mí, yo también he sufrido ataques de pánico y lo que pude ver es que, por un lado, cuando hay ataques de pánico hay una gran incoherencia, o sea, tú no estás en coherencia contigo, o sea, realmente toca dar un salto cualitativo en tu vida. Entonces ayuda mucho a estar en conexión, o sea, a preguntarte, ¿no? ¿Realmente qué quiero hacer yo? O sea, te está invitando a soltar algo y cambiar algo importante. Justo te iba a decir eso. Yo creo que el ataque de pánico viene porque en la incoherencia te está invitando a soltar y uno se resiste a soltar algo. Sí. Porque tiene mucho miedo. Sí. Pero me resisto a salirme de ese estatus, obviamente por inseguridad, y enfrentar la incertidumbre. Pero es que si no solta, es que se está peleando, uno está peleando con una parte interna. Totalmente, totalmente. Y fíjate que, o sea, realmente fisiológicamente el ataque de pánico, como lo he podido observar en mí, es una reacción fóbica, pero en vez del estímulo ser externo, yo que sé, un tigre, un perro, es un estímulo interno. Interno, definitivamente. Claro, entonces es una contractura muscular, un cambio hormonal, ante el cual tu sistema nervioso sobre reacciona con toda la respuesta de lucha y de huida. Entonces Totalmente. Es como, bueno, es huida al fin y al cabo, ¿no? Sales corriendo, pero entonces como no hay estímulo externo, sales corriendo de ti. Entonces ocurre esta sensación de despersonalización, de desconexión contigo, ¿no? Totalmente. De hecho, es uno de los síntomas que también se presentan en el ataque de pánico. Despersonalización, sentido de irrealidad. Claro, obviamente, uno como si se hubiera desacoplado. Sí. Y en la sensación, yo lo etiqueto, cuando se tiene que dar uno de tres pensamientos, ¿vale? Aparte del disparar del sistema nervioso como síntoma, es o me voy a morir ya, o me voy a volver loca ya, o esto va a durar para siempre. Fíjate qué curioso, ¿no? O sea, porque si nos vamos a morir ya nos metemos en Escorpio. Si me voy a volver loca ya, estamos en Acuario. Que ambos hablan del cambio y la transformación. Y el tercero es, esto va a durar para siempre. O sea, aquí no acepto el cambio, ¿no? Entonces es realmente una invitación a la transformación y el cambio radical y a soltar dónde estás metido, ¿no? Totalmente. Totalmente. Así que bueno, eso es ver ahí la persona que preguntaba y el ataque de pánico. Bueno, así como el ataque de pánico hay infinidad de síntomas que uno lo puede ir de vuelta, ¿no? Desmenuzando, desilvanando y encontrándole sentido. Totalmente. Bueno, Vanessa, que ya llevamos una horita, se nos ha pasado súper volando. Súper rápido, la verdad, hay un placer, porque ha sido muy entretenido, Guiomar. Sí, podíamos estar y luego de casos concretos pues haremos más, ¿no? Podemos hacer alguno más en el futuro hablando de cosas concretas que ayuda a la gente a conectar porque además los síntomas muchas veces son como por bloques, ¿no? No sé si te has fijado que de repente todo el mundo viene con el brazo roto, todo el mundo viene con el resfriado, todo el mundo viene con... Habría que
ver en ese caso qué hay en el inconsciente colectivo, ¿no? En el campo colectivo, qué está conectando, la antena que está conectando, ¿a dónde Exacto. está a dónde está orientada la parabólica? Eso. Porque Que podemos hacer algún live. entramos en la psicosis colectiva, entonces todos tienen determinados síntomas. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Dónde estás? ¿A dónde estás llevando la atención? Eso es. No. Pues nada, pues haremos más, ¿no? Vale, encantada. Dale. Y pues muchísimas gracias, Vane, por este ratito compartido, y gracias a todos los que habéis pasado por aquí y los que lo veis en el futuro. Igualmente, gracias a vos, Biomar, y gracias a toda la gente que estuvo ahí haciendo comentarios, muy fluido y bonito, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chau, chi, nos vemos.